A ver, chicos, nuevamente muy buenas tardes. Vamos a pasar nuestra listita de asistencia. Nuevamente, ¿dónde están? Acá están mis cursos, por aquí. 4 de 1. ¿Y qué tal, chicos, la clase de hoy? Fácil, ¿verdad? Sí, no, más o menos. ¿Se acordaban o no se acordaban? Sí, de justo de Morfo 2 cuando estaba repasando, pero igual, Sí, ¿verdad? Pero han encontrado, acá hay más detalle, obviamente, ¿no? Estamos viéndolo ya a mayor detalle. Vamos, Aguirre, Presente, profesora, buenas tardes. buenas tardes. Becerra, Buenas tardes, profesora presente. buenas tardes. Cupe, Presente, profesora, buenas tardes. buenas tardes. Díaz Flores, Presente, profesora, buenas tardes. buenas tardes. Jiménez, presente profesora, buenas tardes. buenas tardes. Monroy, Presente, profesora, buenas tardes. buenas tardes. Pimentel, Presente, profesora. Buenas tardes. buenas tardes. Ruiz García, Buenas tardes, profesora, presente. buenas tardes. Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, como es un tema que ustedes conocen, dominan, bueno, ya un poquito más, digamos un poquito más específico ahora, ¿verdad? Vamos a ver. Por aquí, ya no. Por aquí. En nuestra práctica vamos a ver por aquí, por aquí, por aquí, para la evaluación. Ay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo creo que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uy, ¿qué pasó? Somos más, creo. ¿Se han conectado más? ¿Qué pasó? Es el profesor de fisiología. Oh, profesor de fisiología. Sí, profesor Espinosa. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, profe? Este es el link de histología, profe. Qué bárbaro. Ya, Mañana nos profe, no toca se con preocupe. usted, profesora. Chao. Cuídese, profe. Ya, y me faltaba llamar asistencia a Ruiz García, Sebastián. Presente, profesora. Ahorita prendo mi cámara. Ya, está bien, hijo, no hay problema. Vamos a hacer lo siguiente. 3, 6, 7, 8. Vamos a distribuir. Ya dejé de compartir. Si no, ya. Vamos a distribuir las diapositivas para que compartan y las expliquen. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Ya. A ver, muy bien. A ver, vamos a ver, déjenme ver un ratito las diapositivas. A ver, ahorita vamos a distribuir. Voy a ir colocándolo por el chat.
Ya, a ver. Tururururun. Voy anotando por aquí. Ahora sí. Cristina. Todos tienen abierto ya su archivo, ¿no, chicos? Sus diapositivas. Todos tienen abiertos sus diapos. Ya, para indicarles cuál y cuál. A ver, en la diapositiva número 9. Cristina, nos vas a exponer la diapo 9. Diana, la diapositiva, la diapositiva número 10. Recuerden, por favor, muy importante, es un diagnóstico completo de la imagen, ¿sí? Jorge nos va a exponer la diapositiva. A ver, estoy yendo de aquí. Puede ser esta, sí, la 13. Sí, Jorge, la diapo 13. Luz nos va a mostrar la diapositiva por aquí. ¿Dónde estaba? Acá está. La diapositiva 23. Sí, María, uy, no, la diapo 24. Oh, no. Mi batería. Un ratito, chicos, por fin. Ya, listo. Batería salvada. Muy bien. María, la diapo 24. Por aquí. Chasca. La diapo 25. Nicole. La diapo 26. Sebastián, la diapo 27. ¿Ya todos tienen? ¿A quién le falta? Ya todos tienen, ¿no, chicos? ¿Sí? Ya están todos, creo, ¿no? 3, 6, 8. Sí, ya están todos. Solo que ustedes están duplicaditos en algunos casos. Ya, y solo queda la diapo 28. Ya, si alguien quiere la diapo 28, me avisa y lo puede hacer como un plus. ¿Ya? La diapo 28 es camotito. Muy bien, chicos. Ya, ustedes díganme, ¿cuánto tiempo? ¿5 minutos? 5, 10, 15 minutos. ¿Cuánto? Rapidito, chicos, díganme. No, no más. No, no puede ser más de 10. 10. 10. Sí, exacto. No puede ser más de 10. Profesora, ¿Sí, no? Sí, dime, Sebas. ¿yo puedo tomar la diapo 28 adicional? Ok, perfecto. No hay problema. Adelante. Listo, muy bien, chicos. 10 minutitos. 2:32. Empezamos. Eso, muy bien. Diana, Cristina. A ver, voy a habilitar para que puedan compartir su pantallita. Listo, entonces iniciamos. Adelante, Diana, por favor. Sí, profesora. Ahorita. Ok. Ay. A ver. Aquí está. Voy a borrar todo esto.
Ya, bueno, esta es la imagen que me tocó, que es la hipófisis. Y nosotros en la hipófisis podemos ver que se divide en dos, ¿no? En dos grandes partes principalmente, la adenohipófisis y la neurohipófisis. Entonces, en el caso de la adenohipófisis, nosotros tenemos que esta se va a dividir en tres partes, que son la pars distalis, la pars intermedia y la pars tuberalis, ¿no? Aquí la parte que más nos interesa, por así decirlo, sería la pars distalis, porque en una muestra histológica es justamente la parte que más va a predominar, ¿no? Que más se va a poder ver y es la parte celular que nos interesa, porque aquí voy a observar distintos tipos de células. Luego, en la neurohipófisis voy a tener principalmente dos partes, que son la pars nervosa y el tallo neural, que justamente en esta neurohipófisis la parte que más nos interesa es la pars nervosa. Y bueno, yendo a esta muestra histológica, aquí tenemos a la hipófisis, ¿no? Entonces, esta parte de aquí sería la adenohipófisis, pero específicamente estaríamos hablando de la pars distalis. En cambio, en esta parte tenemos a nuestra neurohipófisis, hablando específicamente de nuestra pars nervosa. Y aquí al medio, una estructura importante que vamos a observar, que es bastante delgada, ¿no? En los seres humanos, es la pars intermedia, que no es una estructura aparte, sino que pertenece a la adenohipófisis. Y la función de esta pars intermedia es que justamente va a dividir, ¿no? A mi adenohipófisis, de mi neurohipófisis, específicamente a la pars distalis de la pars nervosa, ¿no? Va a ser un tabique que va a dividir ambas partes y la importancia o las estructuras histológicas que vamos a encontrar justamente en esta pars intermedia van a ser los quistes de Rathke, ¿no? Que van a ser estructuras que son conocidas como rezagos embrionarios de la adenohipófisis, que van a ser coloides que van a tener en su pared, o sea, los quistes de Rathke se van a ver como que de esta forma, y en su pared se van a ver varias células de esta forma. Estas células se llaman células foliculares estrelladas, que van a tener la función de soporte o de sostén. Luego, hablando acerca de la pars distalis, aquí yo voy a tener principalmente dos tipos de células, ¿no? Las células cromófobas y las células cromófilas. En el caso de las células cromófobas, le voy a poner un cerito y un en el caso de las células cromófobas, como lo dice su nombre, ¿no? Cromo es de tinción, fobo de fobia, ¿no? Es como que si estas células le tuviesen una fobia a la tinción y no se tiñen. Puede ser porque no presentan granulaciones o, o tienen muy pocas granulaciones, ¿no? Como que el citoplasma de estas células se va a presentar incoloro, ¿no? O de una tinción muy leve. En cambio, en el caso de las células cromófilas, estas células sí se van a teñir. Y aquí yo voy a distinguir dos tipos de células. Las acidófilas y las basófilas. Otra cosa que hay que mencionar es que se dividen como que en 50%, 50%, ¿no? Las células cromófobas ocupan el 50% y las cromófilas también el 50%, y estas se van a dividir en las acidófilas en el 40% y las basófilas en el 10%. En el caso de las acidófilas yo tengo a dos, a la somatomedina y a la prolactina, ¿no? Que la somatomedina, por ejemplo, tiene la función del crecimiento cartilaginoso y epificiario, también está, y en caso de la prolactina, por ejemplo, está relacionado con la producción de leche materna, ¿no? Y en el caso de las células basófilas, yo voy a tener 4 células. Bueno, como que 3 tipos y un tipo se va como que dividir en 2, ¿no? Las gonadotropas, que justamente voy a tener a la folículo estimulante y a la leutinizante, y luego también voy a tener los tirotropas y los corticotropas, ¿no? Que se van a encargar de la producción de los corticoides en la corteza suprarrenal, a las tirotropas de la producción de T3 y T4, y bueno, a las gonadotropas, en el caso, por ejemplo, de la leutinizante, va a estimular, si no me equivoco, a las células de Leydig, las leutinizantes, y las leutinizantes, si me faltan las folículos estimulantes, que pues como su nombre lo dice, estimula el desarrollo o el crecimiento del folículo, ¿no? En el ovario y también al cuerpo lúteo. Eso es con respecto a las células que encontramos aquí en las pardistales. Y algo, por ejemplo, interesante, ¿no? Que había leído acerca de las células cromófobas, es que, como había mencionado, no va a tener granulaciones, no se van a encontrar en un estado inactivo. Y poniendo el ejemplo de la prolactina, esta célula solamente va a estar activa en mujeres que se encuentren gestando o en mujeres lactantes, ¿no? Por ejemplo, yo actualmente no tengo esta, o sea, si me hacen como que una prueba inmunohistoquímica, ¿no? O no van a ver, obviamente, células de prolactina en mí, ¿no? Porque no soy una mujer gestante ni lactante. Entonces se mencionan que este tipo de células en una persona que no se encuentra en esa situación, pues se van a encontrar como que en su estado cromófobo, ¿no? Como que inactivas. Una forma de diferenciar justamente a estas células unas de otras es en una prueba de inmunohistoquímica, porque aquí si yo veo
Otra cosa es que las células acidófilas, en el caso de una tinción de hematoxilina y eosina, van a ser de color rosado, en cambio aquí en una tinción tricrómica va a ser de color rojo. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, en esta parte yo veo como que una tinción más rojiza, ¿no? Entonces aquí yo podría deducir que hay una mayor cantidad de células acidófilas, ¿no? Yo realmente es que no puedo agrandarlo y solo veo puntitos, ¿no? Como que no veo las células tal cual, pero yo podría deducir eso, ¿no? Que aquí hay una mayor de células acidófilas justamente porque la tinción de este lugar es más rojo, pero no podría, aunque tenga una muestra así histológica muy acercada, yo no podría decir como que ya, esta célula acidófila es una prolactina o esta célula acidófila es una somatomedina, ¿no? No podría diferenciarlo en este tipo de pruebas histológicas, sino en una prueba de inmunohistoquímica. Y luego en la parte más inferior como que veo que hay una predominancia de color azul. Entonces, esto estaría relacionado con las células basófilas, ¿no? Que podría haber cualquiera de los 4 tipos de células que hay. Y en esta parte veo un cúmulo de vasos sanguíneos. Aquí hay varios vasos sanguíneos como que juntos, eso lo vi en el Histology Guide, si no después, no sé si lo puedo mostrar para poder agrandarlo y mostrarlo. Y por último, en la parte superior está la pars nervosa, que esta estructura es importante porque aquí vamos a encontrar axones amielínicos, porque no va a haber presencia de oligodendrocitos, ¿no? Que puedan formar justamente estas mielinas. Van a haber axones amielínicos, también van a haber vasos sanguíneos, que algo importante de la pars intermedia es que va a haber bastante abundancia de vasos sanguíneos, y una célula importante, ¿no? Lo más importante que vamos a ver aquí en realidad son los pituicitos, que son células que tienen unas características bastante similares a los fibrocitos, porque van a presentar como que van a ser estrelladas, van a presentar prolongaciones citoplasmáticas y tienen la función de sostén o de soporte. Y aparte de esto también vamos a observar a los cuerpos de Henry, que son acúmulos de sustancias, ¿no? Tanto de la vasopresina como de la oxitocina, porque lo que sucede es que en el hipotálamo yo voy a encontrar somas neuronales, y esos somas neuronales van a tener 2 tipos de núcleos, los núcleos supraópticos y los paraventriculares. Los supraópticos van a encargarse de la secreción de la vasopresina y los paraventriculares de la oxitocina. Entonces, esos núcleos van a emitir unos axones. Esos axones primero van a llegar hacia el tallo neural y luego se van a dirigir hacia la pars nervosa, que es justamente en donde se van a formar estas acumulaciones de sustancia de la oxitocina y la vasopresina. Y algo que me estaba olvidando es que aquí podemos observar la cápsula, ¿no? De nuestra hipófisis, y que es tejido conectivo que tiene presencia de fibroblastos y de fibras colagenosas. Y listo. ¿Puedo mostrarles el Histology Guide para mostrarles mucho mejor las células? Hasta ahí, Dianita, porque tenemos que pasar a tus siguientes compañeros. Muy bien, has mencionado excelente el diagnóstico. Hasta ahí, hija, me parece una descripción perfecta. ¿Tienes profesora. también algún aporte adicional? Sí. Yo había leído un artículo acerca de los cuerpos amiláceos en el tejido cerebral de diversas, bueno, en realidad de 3 enfermedades neurodegenerativas, del Parkinson, del Alzheimer y del ELA, ¿no? Que es la esclerosis lateral amiotrófica. Y cómo estos cuerpos amiláceos se van a teñir con anticuerpos antifúngicos específicos. Y bueno, lo primero que me mencionaba, por ejemplo, este artículo, es que los anticuerpos amiláceos iban a ser estructuras acelulares que van a tener un tamaño bastante pequeño, ¿no? Oscilaba de unas 10 a 50 micras más o menos, y que iba a ser frecuente en personas de edad avanzada, ¿no? Porque estos cuerpos amiláceos están relacionados con la edad, ¿no? Como que van aumentando conforme la edad de la persona pues va aumentando también. Entonces, por ejemplo, poniéndome el caso de mí, una persona joven en comparación con una persona de 60 años, la persona de 60 años va a presentar una mayor cantidad de cuerpos amiláceos, ¿no? Esto es en una persona normal. Ahora, ¿qué sucede con las personas que presentan una enfermedad neurodegenerativa? Pues si comparamos, por ejemplo, una persona de 60 años normal con una persona de 60 años que tiene una enfermedad neurodegenerativa como el Parkinson o el Alzheimer, esa persona que presenta una enfermedad neurodegenerativa va a presentar aún mucho mayor, o la cantidad de estos cuerpos amiláceos va a ser aún mucho mayor en comparación de las personas
personas normales, ¿no? Que no presentan una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, en este estudio lo que se utilizaron fueron anticuerpos que reconocen específicamente antígenos de diferentes especies de hongos. ¿Y para qué utilizaron esto? Para poder analizar como que la posible presencia de alguna estructura fúngica justamente en estos cuerpos amiláceos en el tejido cerebral de estas personas que puedan, o estas personas que padecen de Parkinson o Alzheimer, ¿no? Entonces, en el caso de los anticuerpos, justamente, se van a unir como que a su correspondiente antígeno, que están ubicados dentro del cuerpo amiláceo, y estos cuerpos amiláceos van a poder como que ser visualizados, se van a notar al momento de hacer la tinción inmunohistoquímica. Y los resultados de este estudio fueron de que se encontraron justamente cuerpos amiláceos, se pudieron teñir estos cuerpos amiláceos en esas personas, pero sobre todo la mayor presencia o la mayor cantidad de tinción se evidenció en personas con Alzheimer, ¿no? Entonces, estos hallazgos como que pudieron confirmar, ¿no?, la presencia de estructuras fúngicas en pacientes con enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Pero sobre todo en pacientes con Alzheimer. Muy bien, hija, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora nos vamos rapidito con Cristina Pimentel. Muchas gracias, Diana. Adelante, Cristina. Puedes compartir tu pantallita. Es que nos gane el tiempo. Ya, profesora. Bueno, a mí me tocó esta imagen. Y justo en realidad tiene que ver bastante con lo que habló mi compañera Diana. Pero bueno, este corte es distinto. Acá también podríamos visualizar lo que sería el lóbulo posterior o neurohipófisis. Y en este lado lo que sería el lóbulo anterior o este, adenohipófisis. Entonces, pero ¿por qué lo distinguimos, no? Entonces, acá podemos ver de que existe una mayor coloración, por así decirlo, y acá una menor. Y a grandes rasgos, podría ser nuestra primera diferenciación. ¿Pero por qué? En el lóbulo posterior vamos a tener justo, bueno, ya lo mencionó mi compañera, una porción nerviosa y lo que sería el infundíbulo. A diferencia de lo que sería el lóbulo anterior, que vamos a tener la parte distal, la parte intermedia, la parte tuberosa. Pero con la diferencia de que pues esta porción nerviosa va a ser la más predominante y como justo dice, porción nerviosa, vamos a encontrar gran cantidad de acciones amiolínicos. En el ROS mencionaban que son aproximadamente 100.000 acciones amiolínicos, y es por eso de que vamos a tener esta coloración, que es de hematoxilina eosina, si no me equivoco. A diferencia de aquí, pues de lo que sería el lóbulo anterior, de que pues vamos a ver tanto células cromófilas como cromófobas. Entonces, también quería recalcar de que también en el RAS mencionaban de que el lóbulo anterior es un tejido epitelial glandular y el lóbulo posterior es un tejido nervioso secretor. Pero bueno, yendo por partes, les mencioné sobre lo que serían, aquí creo que se puede ver, los axones, y en la parte de acá, que sería el lóbulo anterior, sería, veríamos las Ujú. células. Entonces, Muy y en el bien. medio, justo como lo mencionó mi compañera, serían la parte intermedia. El cuerpo es justo, aquí podemos ver, a ver, un quiste de Ratte, que justo como lo pregunté en clase, porque no había encontrado tanta información sobre estos quistes, si bien es cierto, son acumulaciones de líquido, pero también encontré que podrían denominarse como coloides, o sea que podrían tener contenido proteico. Pero bueno, les mencioné que habían dos células, tipo de células cromófobas y cromófilas. Entonces las cromófobas no se van a teñir en realidad, o sea, se va a ver esa diferenciación. Y en esta parte de acá justo, ya para complementar lo que justo Diana quizás quiso mostrar, por ejemplo, aquí podemos encontrar a las células cromófobas, las cuales, si bien es cierto, si lo dividimos en porcentajes, va a constar de un 50%. A diferencia de, por ejemplo, justo aquí encontramos células basófilas, van a ser el 10%, y las células acidófilas, que por ejemplo podríamos ver en esta parte, va a ser el 40%. Entonces, yo en el ROS en realidad me pareció curiosa esta división, ya de que si bien es cierto tenemos a las diferentes hormonas que van a secretar estas células, las clasificaban en hormonas tróficas y no tróficas. O sea, ¿qué quería mencionar con esto? De que las hormonas tróficas eran aquellas que van a regular las actividades en otras células, en otras glándulas endocrinas.
Entonces, en las tróficas teníamos, por ejemplo, a lo que serían a la ACTH, la adenocorticotrófica. Teníamos a lo que sería a la TSH, la hormona estimulante de la tiroides. Y a lo que serían la FSH, la folículo estimulante, y la luteinizante. A diferencia de lo que sería pues las nootróficas, que serían la hormona del crecimiento, y lo que serían la prolactina. Entonces, como les mencioné, pues van a existir células que van a secretar estas, y bueno, su propio nombre casi como que podríamos deducirlo a la hormona adenocorticotrófica, sería la célula corticotrófica. Teníamos a la TSH, sería la célula tirotrófica, ya de que la hormona estimulante de la tiroides también es llamada tirotropina, entonces tirotrófica. La FSH y la LH serían las gonadotróficas, la del crecimiento sería la somatotrófica, y la prolactina sería la lactotrofa. O, bueno, en los PPT de las clases lo mencionaban también como mamotrofos. Pero bueno, viendo a sus características histológicas, a ver, otro color. Estas de acá, las hormonas corticotróficas, lo que sería la hormona tirotrófica, y justo esta de acá, la lactotrofa, iban a presentar la estructura de su célula iba a ser poliédrica, a diferencia de estas que sí iban a ser unas células ya redondeadas. Y también otra diferencia es de que pues, dada lo dividí esta parte porque se me hizo más fácil distinguir las características, que estas células tróficas iban a tener el núcleo excéntrico, a diferencia de estas no tróficas que iban a tener el núcleo redondeado y central. Entonces, bueno, ahora también pasando a lo que sería el lóbulo posterior, que les mencioné que tenían axones. Estos axones, los somas, van a estar en lo que serían los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. Entonces, obviamente tenemos el axón y el soma, ¿no? Entonces, el axón iba a formar lo que sería un tracto hipotálamo hipoficiario, y que iba a tener dos características importantes. La primera es de que, a diferencia de lo que podríamos pensar en realidad, una neurona normalmente vemos que se conecta con otra neurona y se da la sinapsis, pero en este caso no. Los axones que vienen van a estar continuamente, van a estar muy estrechos hacia lo que sería la red de capilares fenestrados que existe en la porción nerviosa del lóbulo posterior. Y una segunda característica sería las vesículas de secreción que van a tener justo esos axones, y que estas vesículas van a estar a lo largo de todo, de lo que sería pues todo el axón y todo el soma. Y es por eso que también en la literatura que revisé, pues decían de que los escrúpulos de Nissen iban a estar bien desarrollados. Pero en estas mismas vesículas también iban a formar como lo que serían unas acumulaciones, y justo estos iban a ser determinados como el cuerpo de Henry, y aquí ya podíamos encontrar lo que sería la vasopresina y lo que sería la oxitocina. Y hablando sobre las características de estas, pues me parece interesante la parte de la oxitocina, ya de que, si bien es cierto, lo relacionamos con lo que sería la contracción, es verdad en realidad. En primera instancia tendríamos la contracción del músculo liso uterino. Y en realidad muchas veces creo que a veces lo relacionamos con la contracción en el momento del parto. Pero no, en realidad también se da esto, la oxitocina también influye en lo que sería la contracción del músculo liso uterino, en el orgasmo y en la menstruación. Entonces serían en realidad en tres procesos. Y luego, una segunda parte sería en la contracción de las células miopiteliales de los conductos alveolares de las glándulas mamarias, para lo que sería la secreción de leche. Entonces, la vasopresina va a ser principalmente como un regulador homeostático hídrico, y también para poder regular lo que sería la osmolaridad. ¿Pero cómo? Bueno, en realidad es bastante largo el proceso, pero principalmente en lo que sería el túbulo contorneado distal, pues va a insertar lo que sería coporinas, y va a aumentar lo que sería la permeabilidad hacia el agua. Entonces, esto sería un corte de la hipófisis y sus distintas partes.
también, entonces, de manera ya como conclusión, podría decir el lóbulo posterior, el lóbulo anterior, y no olvidar lo que sería pues la pars intermedia. Eso sería, profesora, mi apreciación Muy de... bien, hija. Sí, no, excelente. Chicos, recuerden, hemos visto solo 3 glándulas. Obviamente van a exponer pues de glándulas pues similares, ¿no? La misma glándula. Eso es normal, solamente que cada uno tiene una imagen diferente y tenemos que saber cómo explotarlo, ¿ok? Muy bien. Muchísimas Profesora, gracias. Sí, también tenía dime. un aporte o... Adelante. Bueno, yo había investigado sobre adenomas hipofisarios, ya de que pues este artículo lo encontré en el Sevier, se titulaba Aspectos novedosos en histopatología de la hipófisis. Entonces, en primera instancia, cuando se presentan tumores en la glándula hipofisaria, estos podrían, en realidad representan en todo lo que serían los tumores cerebrales que pueden existir un 15%. Pero justo de estos tumores, exactamente en la glándula hipofisaria, podían ser mayormente predominante eran los adenomas hipofisarios. Entonces, es por eso de que pues acá el artículo en realidad tenía secciones en las cuales podían existir un adenoma hipofisario de prolactina, un adenoma hipofisario de la folículo estimulante, de la luteinizante. Entonces, esto nos daba a entender de que en realidad, pues, justo de cada hormona, de cada célula que iba a secretar esta hormona, podía existir un adenoma hipofisario. Entonces, existían lo que era, en la primera parte nos decían, ¿no? Para ya identificar estos adenomas, teníamos que hacer una evaluación patológica. Entonces, allí nos mencionaron que teníamos que tener en realidad 2 pasos importantes. La primera es de que al momento de ya tener lo que sería la muestra de la hipófisis, teníamos que preguntarnos si es que esta era una hipófisis normal o era un adenoma hipofisario. Y esto era gracias a que íbamos a utilizar 2 técnicas histológicas, lo que sería la de rutina, en realidad la de metoxilina auxina en un principio, para luego pasar a lo que sería a la tinción de reticulina. Y esta tinción era especial, o sea, porque nos iba a mostrar que existía un patrón que existe en una hipófisis normal, a diferencia de un adenoma hipofisario, de que este patrón iba a existir una disrupción de lo que sería toda la red de reticulina. Entonces, esto era como que una característica importante. Pero si estoy hablando de adenomas hipoficiarios, se pueden preguntarnos qué es. Es un tumor epitelial, pero va a ser benigno, el cual pues deriva de las células que son propias de la adenopófisis. Por eso les mencioné de que justo de cada célula podría existir un adenoma hipoficiario. Y les mencioné que había 2 decisiones. Esa fue la primera, si era una hipófisis normal o era un adenoma. Y la segunda es de que pues si era respecto a lo que sería el patrón, ya de que pues la mayor parte de los tumores que se pueden presentar, si bien es cierto, deberíamos fijarnos en primer lugar al patrón, pero también ocasionalmente en el adenoma podría haberse afectado lo que sería la arquitectura, o sea, la estructura de lo que sería el tejido. Entonces, esto iba a ser como por así decirlo, un paso importante en el diagnóstico diferencial que podríamos tener. Entonces, en esta imagen, pues justo como acá les muestro, tenemos lo que sería, esta sería la tinción de metoxilina de auxina y esta sería la de reticulina. Entonces, aquí en esta flecha podemos ver cómo realmente sí observamos un patrón, o sea, como que están seguiditos, por así decirlo. Y justo en esta parte de acá vemos como realmente vemos por acá un patrón de reticulina y existe como un espacio. Entonces, esto es por eso que nos muestra, ¿no?, la diferencia entre lo que sería una hipófisis normal y un adenoma hipofisario. Y algo que me pareció curioso es de que, por ejemplo, ¿no? Acá ya lo mencionan, en realidad lo puse, es de que en una glándula hipofisaria normal, pues, conforme ya en la vejez, en el envejecimiento, íbamos a observar que iba a haber una invasión basófila y que también iba a ser importante en el momento de hacer el diagnóstico. Ese sería mi aporte, doctor. Muy bien, hija. Muy, muy bien. Excelente. Qué bonitas imágenes. O sea, de algo feo, ¿no? Pero qué bonitos cortes histológicos. Muy bien, Cristina. Muchísimas gracias. Adelante, María, por favor.
Ya, profesor, un momento, está por ahí. Sí, adelante, te escuchamos. Ya, bueno, a mí me tocó describir esta imagen. Lo que estamos observando vendría a ser la hipófisis, la parte de la pars distalis. Y bueno, he tratado de ponerle colores, no sé si se nota muy bien, pero por ejemplo, aquí, bueno, empezando por el tipo de coloración que tiene, vendría a ser una tinción tricómica de Mallory, si no me equivoco. Por ejemplo, se pueden observar en este tipo de coloración que las células que son acidófilas se van a teñir de un color rojo prominente. Por ejemplo, aquí las he señalado con flechitas y círculos amarillos. Y también las células que van a ser basófilas se van a teñir de un color como que más oscuro. Esta tinción no se van a colorear. Empezando por las células, los tipos de células que se encuentran en la parte distalis, hay dos tipos: las células cromófilas, como ya he mencionado, y las células cromófogas. Y las células cromófilas se van a dividir en acidófilas y basófilas. Aquí las acidófilas, como les mencioné, se pueden observar de un color más o menos rojizo, y bueno, van a representar el 40% de las células que se van a encontrar en esta parte. En sus características, estas se van a caracterizar por ser células redondas, como se puede observar, van a ser pequeñas y bueno, sus gránulos se van a teñir con osina, ¿no? Y van a tener un citoplasma eosinófilo. Y bueno, aquí entre los tipos de células acidófilas que encontramos, bueno, si las clasificamos por su función hormonal, bueno, podemos clasificarlas en las somatotropas, que bueno, se van a encargar de sintetizar vendría a ser el hormona, ¿no? Y bueno, más que nada va a estimular lo que vendría a ser la proliferación celular para el crecimiento óseo. Y bueno, y la otro tipo vendrían a ser las mamotropas, que iban a encontrarse en elevadas cantidades mediante, por ejemplo, un estudio inmunistoquímico en periodos de embarazo o también en periodo de lactancia, para que puedan secretar lo que vendría a ser la prolactina. Y bueno, las basófilas eran las otras células que encontramos, que bueno, se van a encontrar en un 10%, se van a caracterizar por presentar un citoplasma azul oscuro basófilo, y bueno, esto también se va a deber a que tiene gránulos, no, secretores. Y bueno, entre las clasificación que tienen debido a su función hormonal, bueno, esas se van a clasificar en tirotropas. Bueno, encontramos a la tirotropina, que se va a unir a, por ejemplo, la función que tiene fisiológicamente es que se une a los receptores de las células foliculares para estimular la creación de la T3, tiroxina, y la tironina. Y las corticotropas son otro tipo de células que van a encargarse que también entran en esta clasificación de células basófilas y que se van a encargar de secretar lo que vendría a ser la hormona adrenocorticotropa. Y el otro tipo vendrían a ser las células gonadotropas, que se van a encargar de estimular lo que son las folículos estimulantes y la hormona luteinizante. Y bueno, aquí en este círculo, no sé si se logra ver, pero en este círculo de acá, acá arriba, bueno, lo voy a... En esta parte de acá, encerrado, por ejemplo, de este color, una célula cromófoba, como podemos observar, no se está tiñendo fuertemente con la tinción tricrómica de Mallory. Esas van a representar el 50% de la celularidad en esta parte de la pars distalis. Y bueno, el citoplasma va a ser escaso, nula, como se puede observar. Acá también he encerrado otra. Y bueno, estas se van a encontrar, van a ser un tamaño más o menos pequeño, se dice así, y se ha mencionado que probablemente estas sean células acidófilas o basófilas que han sido parcialmente desgranuladas, y por eso no pueden tener una tinción en el citoplasma, y se pueden ver y se clasifican como cromófogas. Y eso sería todo de esta imagen. Más bien, ¿podría seguir con mi aporte, profesora? Sí, mi niña, es que se te escuchaba un poquitito entrecortado la última parte, discúlpame. ¿Podrías repetir, por favor, sobre tu aporte? No, sí, pues le estaba diciendo si podría continuar con mi aporte. Ya, sí, ahí sí te escuché entrecortado, pensé que habías dicho el tejido de qué era. Ya, la descripción sí te he escuchado. Por ahí unos pequeños entrecortes de conexión,
pero sí te entendí. Disculpa, sí me salía en conexión inestable. Disculpe, profesora. Ya está bien, mija, no te preocupes. Adelante, por favor, con tu aporte. Ya bueno, y se está cargando. He traído esta imagen que, bueno, en general el artículo hablaba también sobre adenomas y hipofisiarios. Estos se caracterizaban por ser tumores, ¿no?, de la glándula hipofisaria y, por ejemplo, iban a representar en sí el 15% de los tumores que se encontraban a nivel de los tumores cerebrales, pero los adenomas hipofisiarios iban a ser en sí el 85%, ¿no? En sí, ya que podrían haber otros tumores que derivaban de otros tipos de tejidos. Esos adenomas hipofisiarios, por ejemplo, iban a ser tumores epiteliales benignos que iban a ser derivados de las células de la hipófisis. Y bueno, más que nada he traído sobre un tipo de adenoma hipoficiario que era los que son los adenomas secretores de la hormona del crecimiento. Bueno, este tipo de tumores mencionaban que iban a representar el 20% de en sí de todos los adenomas hipofisiarios. Y bueno, los signos o síntomas que iba a presentar el paciente en sí iban a ser características de gigantismo o también acromegalia, y esto se iba a poder detectar mediante los niveles altos o elevados en suero que tiene esta hormona, ¿no?, que está comprometida. Y bueno, en la figura que les he traído más que nada, en las primeras letras A, B, C, por ejemplo, nos muestran lo que vendría a ser cuando una clasificación que tienen ese tipo de tumores. Se mencionaba que histológicamente la cantidad, esos tipos de tumores iban a clasificar más que nada por sus gránulos, la cantidad de gránulos secretores que iban a presentarse. Por ejemplo, mencionaban que un tipo de tumores este tipo de tumores secretores de la hormona del crecimiento iba a ser densamente granulados y los otros tipos de tumores iban a ser escasamente granulados. Entonces, en la primera fila están lo que vendrían a ser los tumores densamente granulados, y en la parte de abajo, en la fila inferior, están los que son los escasamente granulados. Y en la primera parte, por ejemplo, en la letra A que se observa, lo que está apuntado con una flechita vendría a ser un núcleo central. Y bueno, como se puede observar, se muestran lo que son las células que secretan la hormona del crecimiento, que se encuentran densamente granuladas, con un citoplasma ya de característica eosinofílico, y también van a presentar el núcleo central, como señala la flecha. Y bueno, para detectar ya más que nada, se menciona que mediante, por ejemplo, una tinción tricrómica no se puede detectar qué tipo de hormona está secretando una célula. Por eso se pasa por un estudio inmunohistoquímico. Y entonces en la letra B ya nos está mostrando eso, ¿no? El tumor muestra también lo que vendrá a ser en la letra B, la inmunomarcación intensa y difusa para la hormona del crecimiento. Y en la célula C, en la figura C, ya nos está mostrando la inmunomarcación ya con un tipo de reactivo, que sería la citoqueratina, la mencionaba, y que iba a mostrar la reactividad que tiene, ¿no?, del citoplasma. Y en la fila inferior ya nos está mostrando también la letra D, lo que vendría a ser la otra clasificación que presentaban esos adenomas que secretaban la hormona del crecimiento, que iban a ser los escasamente granulados, que iban a ser ya sus células que se iban a encontrar aquí, iban a ser de carácter ya más cromófobo y densamente granulados en sí. Y entonces ya eso nos muestran en la imagen D. En la imagen E otra vez nos muestran como que marcación inmunológica para reconocer la hormona del crecimiento. Y en la imagen F, ya en el cuadrito F, nos muestran lo que vendrían a ser también otra vez la reactividad que tiene, ¿no?, con el citoplasma, con el reactivo del citoqueratina. Y eso sería todo, profesora. Muy bien, hija, qué interesante, ¿no? La histología tiene muchas variantes, realmente. Muchísimas gracias, María. Muy buenas tardes con los demás que ya nos dieron el alcance. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes por ahí, doctor Rosales. ¿Qué tal, jóvenes? Sí, si nos permite, vamos a continuar con... Buenas tardes, doctora. Sí. ¿Qué tal, Doc? ¿Qué tal? Estamos todavía con algunas participaciones, Doc. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Sí, sí. A los demás estudiantes, por favor, los invito a que estén atentos a las descripciones que están realizando sus compañeros, ¿sí? Que están, pero de un fuego los chicos hoy día.
muy bien, excelente. A ver, continuamos entonces con Nicole. Adelante, Nicole. Sí, profesora. Bueno, en mi caso me ha tocado una imagen de la pars nervosa o la neurohipófisis. En este caso, bueno, puedo diferenciar esta imagen debido a ciertas características, en principal, por ejemplo, a los cuerpos de Herring, que van a ser justo propios de la pars nervosa. También vamos a poder ver a los vasos sanguíneos y a los pituicitos. Bueno, para hablar un poco más sobre la neurohipófisis, esta zona en sí se va a ver mucho más clara en comparación de las imágenes anteriores que hemos visto, debido a una característica, por ejemplo, en la paz nervosa van a estar al contrario de la neurohipófisis, donde van a estar las células cromófobas y las cromófilas. Aquí vamos a encontrar más que todos los axones. Estos axones van a venir del hipotálamo. Justo una compañera también lo mencionó del núcleo supraóptico y también del paraventricular. Y estos van a encargarse de formar el tracto hipotálamo hipoficiario. Sus terminaciones van a llegar justo, o sea, suelen llegar a la parte de los capilares. Y aquí es donde y también a lo largo de había leído que a lo largo tanto en el cuerpo de la neurona y también en los axones, en sí en toda la terminación se van a poder presenciar algunos gránulos de secreción. También aquí en la parte nervosa se iban a encontrar unas dilataciones de los axones que vendrían siendo los cuerpos de Herring. Estos van a contener dos hormonas en específico, la ADH y la oxitocina. Y bueno, estos cuerpos de Herring se van a encontrar tanto en el tallo cerebral también, pero principalmente en la parte nervosa, y van a tener una estructura granular que no se puede apreciar bien acá. Por eso, para poder mostrarles otra en la que había encontrado la imagen. Ya. En esta zona, por ejemplo, bueno, aquí podemos ver un cuerpo de Herring. A ver, este cuerpo de Herring, que ahí no se puede apreciar tanto, pero se aprecia mejor que en la imagen anterior, ya que en estos cuerpos se van a encontrar los gránulos secretores que iban a ser tanto de la ADH y la oxitocina. La ADH iba a facilitar la reabsorción de agua y en el caso de la oxitocina pues iba a promover las contracciones del músculo liso en el útero y también a las células mioepiteliales mamarias. Aparte de esto, van a haber diferentes células de la glía, pero esencialmente vamos a centrarnos en los pituicitos, que, bueno, se van a encargar de la nutrición y también del soporte de los axones que estamos viendo en esta zona, por ejemplo. Las partes más blanquecinas que van longitudinalmente. Estos pituicitos van a ayudar a liberar la hormona de los cuerpos de Herring y hacia el vaso sanguíneo. Y también van a van a tener un núcleo, como podemos ver, ovalado. Un poco más acerca más que todo, ya esto es aparte desde un punto de vista embrionario sobre la neurohipófisis, era que en el tema de la hipófisis en general, se iba a desarrollar a partir de un divertículo ectodérmico, que iba a ser justo también, que se podía ver también una de estas, de los rezagos, iban a ser en parte los quistes de Raschke, pero en este caso el divertículo iba a ser de la bolsa de Raschke. También otra parte era una extensión del neuroectodermo, que bueno, y se había leído que a las 10 semanas del desarrollo, la hipófisis iba a tener, el tejido ectodérmico iba a ir, o sea, tiene tejido ectodérmico desde la bucofaringe, y en el caso de la bolsa de Raschke, iba perdiendo, o sea, se iba formando como una pequeña iba cortándose la conexión con la bucofaringe, y ahí iban a formarse ya los lóbulos. En este caso, las células de la bolsa de Raschke se dividían y se diferenciaban en la porción distal y también en el infundíbulo, que iba a formar ya el lóbulo posterior, en este caso, pues la neurohipófisis. Y bueno, eso sería todo mi aporte. Muy bien, Nicole, excelente. Con aporte y todo, ya está. Muy bien, hija. Muchísimas gracias. A ver, continuamos con Michaska. ¿Puedes compartir tu pantalla? ¿Puede observar? Sí. Sí se observa. Okay. Bueno, a mí me tocó en esa imagen lo que es la neurohipófisis. Todo esa parte correspondía a todo lo que es la parte nervosa. Una característica que tiene que es la neurohipófisis es más que todo, hay menor cantidad de células porque va a haber mayor prevalencia de los axones amiolínicos que vamos a observar en casi toda la imagen.
estos axones amiolínicos que van a venir tanto del hipotálamo, como ya mencionaron, que vienen tanto de la parte de supraventricular y supraóptico. Estos axones amiolínicos van a ser también los encargados de transportar todo lo que son las hormonas en sí. Pero en esta imagen no he encontrado mucho, pero aquí más que todo quería recalcar que otra característica de la neurohipófisis son los cuerpos de Herring, que estos van a encargados de almacenar, a diferencia de la adenopófisis, que son encargados de secretar varias hormonas. En la neurohipófisis lo que vamos a ver es el almacenamiento tanto de la hormona de ADH, que va a permitir regular lo que son tanto las sales y el agua de nuestro cuerpo, y también por parte sería la oxitocina, que va a permitir, o que está involucrada en la contracción, exactamente, por ejemplo, al momento de dar a luz, está encargada mucho de la contracción de ese músculo. Aparte de las axones amiolínicos que vamos a ver en toda la imagen de mayor abundancia, otras células que van a ser presentes son los pituicitos. Estos pituicitos son de forma estrelladas, tienen un núcleo más ovalado, y se menciona de que también cumplen la función tanto de sostén, también de nutrición, y también en la parte trófica menciona de que también están muy involucrados. Había leído también que los pituicitos podrían como ayudar mucho a los cuerpos de Henry en el sentido de poder liberar estas hormonas en sí finalmente. Otra característica que presenta aquí, bueno, sería los capilares fenestrados, y acá también podemos ver los vasos sanguíneos son los capilares fenestrados que van a estar en la neurohipófisis. Y bueno, esa sería la única parte de esto. Y quería hablar un poco sobre un aporte que tenía sobre un caso clínico en esta imagen, que mencionaba mucho, por ejemplo, era una paciente de 29 años que tenía pérdidas tanto visuales, también pérdidas, aumento de peso, amenorrea mencionaba, y se habían hecho varios estudios, tanto de radiografías, de la biopsia, pero a nivel histopatológico se mostraron estas cuatro imágenes. En la primera imagen se mostraba más a nivel general. Se mostraba aquí lo que eran las lesiones porque había como cristales de colesterol que prevalecían en esta imagen. En la imagen B mostraban lo que eran los cristales ya de colesterol, pero un poco alternado con lo que son las células gigantes, las células gigantes, o también llamados, que eran de mayor abundancia en esta parte. En la C, más que todo, era un acercamiento para observar lo que son de las células gigantes que eran presentes en esta enfermedad de la paciente. Y en la D mostraban ya la enfermedad crónica o la inflamación en sí que presentaban. Entonces, por ende, finalmente en el diagnóstico de esta paciente lo que se obtuvo es que al presentar más que todo los cristales de cortisol, los cristales de cortisol, se mostraba de que podía verse que la adenopófisis de esta paciente estaría afectada. Y finalmente el diagnóstico que se dio general de la paciente de 29 años es que presentaba en la adenopófisis los quistes de Rathke, como se habían roto esa bolsa, los quistes de Rathke se habían roto, y por ende presentaba lo que los cristales en sí, y además al tener lo que los quistes presentaba como una presión en la parte óptica, y por ende era una de las manifestaciones clínicas que presentaba la paciente. Y eso sería todo, profesor. Qué feo caso clínico, ¿no? De terror. Muy bien explicado, pero qué terrible. Ya, muy bien, mi chasca, muy bien. Muchísimas gracias por el aporte a nivel de caso clínico con el análisis histológico correspondiente. Muy bien, continuamos entonces con Jorge. Adelante, Aguirre. Puedes compartir tu pantalla. Bueno, buenas tardes, Mil. En este caso me ha tocado explicar sobre la pars distalis o la porción distal de lo que es la hipófisis. Bueno, en este caso de la adenohipófisis. Bueno, la pars distalis va a formarse o va a surgir de la pared anterior engrosada de la bolsa de Rathke. ¿Qué quiere decir por bolsa de Rathke? Durante el periodo embrionario va a existir lo que es el neuroectodermo. En este caso, la hipófisis se va a originar por lo que es la unión del neuroectodermo de la bucofaringe, que sería, lo estoy dibujando aquí, y el neuroectodermo del piso del tercer ventrículo. El neuroectodermo de la bucofaringe es lo que va a originar el lóbulo anterior o la hipófisis, y el neuroectodermo de lo que es el piso del tercer ventrículo, que se dirige de manera caudal,
va a formar lo que es el lóbulo posterior o la neurohipófisis. Esta parte del lóbulo anterior, antes de que se diferencie un lóbulo anterior, va a conocerse como bolsa de Rathke. Y una vez de que se junten ambos lóbulos, estas van a ser cubiertas por lo que es una cápsula, como podemos ver aquí. Esta cápsula va a contener lo que es tejido conectivo denso y regular, con abundantes fibras de colágeno. Y bueno, se va a ubicar en lo que es en una porción del esfenoides conocida como la silla turca. Dentro de esta parte distalis, lo que podemos observar es unas células que no van a tomar ninguna coloración, como podemos observar aquí. Estas células se van a denominar cromófobas, y también vamos a tener células que van a tomar una coloración tras una tinción, ¿no? Y estas se van a denominar cromófilas. Aquí tenemos cromófobas y cromófilas. Bueno, en este caso cada una va a tener 50-50, van a tener una cantidad una proporción de 50-50, pero dentro de las cromófilas podemos encontrar unas que se tiñen de manera un poco más oscura, que se conocen como las basófilas, y otras que van a obtener una tinción de manera más clara, como las que podemos observar aquí, que se conocen como las acidófilas. Las acidófilas son más abundantes, y en este caso van a conformar el 40%, mientras que las basófilas el 10%. Dentro de las acidófilas podemos encontrar lo que son las somatotropas y las mamotropas o lactotropas. Las somatotropas en este caso van a sintetizar lo que es la somatotropina, y las lactotropas la prolactina. En el caso de los basófilos o de las células que encontramos que se tiñen de manera basófila, van a ser las corticotropas, las gonadotropas y las tirotropas. Bueno, en este caso también dentro de la parte distalis vamos a observar un plexo sanguíneo. Podemos observar capilares fenestrados, sinusoides capilares fenestrados, en las cuales van a formar un plexo secundario y van a recibir lo que son las hormonas que vienen por parte del hipotálamo, perdón, y van a formar lo que son la vía hipotálamo-hipofisaria. Entonces, con respecto a cada grupo celular, cada una va a recibir estimulación por parte del hipotálamo. Por ejemplo, en el caso de las somatotropas, estas van a recibir dos hormonas que van a estimular la liberación de la somatotropina. En este caso, la hormona liberadora de la hormona somatotrópica, y también la somatostatina, que van a originarse lo que es en el hipotálamo, y van a dirigirse a través de la vía hipotalámico-hipofisaria hacia lo que es las células somatotrópicas, ¿no? Y bueno, mi aporte era con respecto a las gonadotropas. En este caso, las gonadotropas van a conformar el 10% de las células de la pars distalis de la adenohipófisis, y van a sintetizar lo que es la hormona folículo estimulante o FSH, y la hormona luteinizante, que es la LH. Cada una de estas hormonas se conocen como tróficas porque, bueno, no tienen un efecto directo sobre lo que es una célula en específico, sino que van a actuar sobre esta célula, y esta célula va a tener una liberación de alguna otra hormona. Por ejemplo, en el caso de la LH, a nivel de los varones, esta va a actuar sobre las células de Leydig para la síntesis de, bueno, en este caso, testosterona. En el caso de la hormona folículo estimulante, esta va a actuar sobre las células de Sertoli, la cual van a convertir la testosterona producida por las células de Leydig en estradiol por una enzima conocida como P450 aromatasa. Bueno, con respecto a estas dos hormonas en los varones, al final del primer trimestre, la hipófisis o la adenohipófisis de los fetos varones ya se encuentra funcional. En este caso va a aumentar lo que es la síntesis de ambas hormonas de una manera de meseta, y esto va a ser por la liberación de la hormona liberadora de gonadotropina a nivel del hipotálamo. Perdón, una meseta. No. Bueno, luego de
cuando llegamos a la fase final de la vida fetal, va a haber un declive y este declive luego va a aumentar una vez de que existe el periodo postnatal, ¿no? Temprano. Y luego esto se va a encontrar que es quiescente, es decir, no va a tener ninguna actividad hasta que entremos en la pubertad. En este caso, en el periodo prepuberal, la liberación de la hormona folículo estimulante va a ser mayor que la de la hormona luteinizante. Eso es en el periodo prepuberal, es decir, antes de la pubertad. Y una vez de que se ingresa en la pubertad, los papeles se invierten, por así decirlo, ¿no? Porque aumenta la síntesis de la hormona luteinizante y disminuye la folículo estimulante. Y esto se debe a dos motivos principalmente. El primer motivo es de que la hormona folículo estimulante va a actuar sobre las células de Sertoli, y en las células de Sertoli va a producir lo que son, además de la la P450 aromatasa, también se van a secretar lo que son las inhibinas, como la inhibina B, y la inhibina B va a actuar a nivel de la adenohipófisis y va a inhibir directamente lo que son la producción de la hormona folículo estimulante y a estimular la producción de la luteinizante. Y otro efecto sería de que como la folículo estimulante, además de producir lo que son la P450 aromatasa y las inhibinas, también van a convertir la testosterona en estradiol. Y el estradiol también va a funcionar en una manera de regulación o retroalimentación negativa y también va a inhibir lo que es la síntesis de folículo estimulante. Y es por ello que la síntesis de la hormona luteinizante aumenta y la de la folículo estimulante disminuye ligeramente. Es decir, ambas aumentan en sí, pero la de la luteinizante incrementa más y ello se traduce como una mayor producción de testosterona en la pubertad. Eso sería todo. Muy bien, Jorge, excelente. Muchísimas gracias. Adelante, Luz María, por favor. Observar, doctora, ¿se puede observar la? Sí, se ve. Perfecto. ¿Puede observar, Adelante. ¿verdad? Ya que. Bien, a mí me ha tocado exponer sobre esta diapositiva. Ya, en sí, acá reconocemos, ¿no?, que es la adenohipófisis, específicamente una de sus partes, que es la pars distalis. Como sabemos, la adenohipófisis pues va a estar compuesta tanto por la pars tuberalis, pero también por la pars intermedia. Sin embargo, acá vamos a observar la pars distalis, donde vamos a encontrar esta acumulación de células tanto cromófilas como las células cromófobas. En sí, esta tensión es una tensión de Mallory-Assange, que va a permitir teñir de diferente color a la hematoxilina y eosina. Acá vamos a observar que las células acidófilas se van a teñir de color rojo oscuro, mientras que las cromófilas, pero basófilas, se van a teñir de un color azul oscuro. Para empezar, por ejemplo, en las células cromófobas, estas no se van a teñir demasiado. Empezando por sus características, se pueden decir que estas van a ser células mucho más pequeñas que en comparación con las demás que se van a encontrar dentro de esta pars distalis. Van a tener un menor citoplasma, por lo tanto también son más pequeñas, y se menciona que no se colorean porque no tienen los gránulos para que absorban este colorante, ¿no? Y por lo tanto no se tiñen. Y también se dice que estas pueden ser un tipo de células cromófilas, tanto basófilas o acidófilas, pero que pueden estar inactivas, o sea, no están produciendo gránulos, no están produciendo hormonas y por lo tanto no se tiñen. Como ejemplo tenemos a la prolactina, ¿no? Que mientras no haya embarazo, pues esta no va a estar produciendo no va a estar produciendo esta hormona y por lo tanto este tipo de célula que es mamotropa no va a estar tiñéndose de ningún color. Vamos a observar acá de manera más cercana a estas células, como podemos observar que en esta tinción el color azul es mucho más pálido, no absorbe mucho y esto es porque, como ya lo mencioné, se debe a que no presenta gránulos.
Bien, eso sería respecto a las células cromófobas. Luego tenemos a las células cromófilas. Cromófilas porque sí van a absorber la tinción. Antes de pasar a esto, también mencionar que estas representan el 50% de todas las células que se encuentran en la pars distalis, mientras que las cromófilas también representan el 50%, sin embargo, se van a dividir tanto en acidófilas como en basófilas. Respecto a las acidófilas, esas van a representar el 40% del total de células, y estas cromófilas se van a caracterizar por ser células pequeñas y redondas que van a absorber la tinción, en este caso, de un color rojo oscuro. Lo vamos a observar acá de manera más cercana. Acá podemos observar la combinación de las cromófilas, tanto las basófilas, que son las azules, y las acidófilas, que son las de color rojo, ¿no? Acá lo podemos observar de una manera más cercana cómo se están tiñendo. Entonces, estas células cromófilas acidófilas pues se van a clasificar en células somatotropas y también en las células mamotropas o lactotropas. Las somatotropas pues van a secretar lo que es la hormona de crecimiento, que va a estar actuando a nivel de lo que viene a ser el crecimiento óseo, la proliferación ósea, sobre todo en lo que son en los adolescentes, ¿no? Que va a permitir el crecimiento, y su normalidad pues de esta hormona puede dar casos de gigantismo cuando hay una mayor producción o enanismo cuando hay una menor producción. Luego tenemos las mamotropas. Estas van a producir lo que es la hormona prolactina. Esta va a actuar sobre todo en la etapa de gestación, va a ser producida para lo que viene a ser su actuación a nivel de la lactancia materna, de la producción de leche. Luego tenemos a las cromófilas, pero de tipo basófilas. Estas se van a estar teniendo, como lo observamos, de un color azul. Estas van a ser un poco más grandes y pues van a absorber este colorante basófilo, ¿no? Y van a representar lo que es el 10% del total de estas células cromófilas. Y vamos a encontrar a las células corticotropas, que van a producir a la adenocorticotropina, que es la hormona estimulante de la corteza adrenal. Vamos a encontrar las tirotropinas. Esta tirotropina va a estimular lo que es la producción de la hormona estimulante de la tiroides, que esta a su vez estimula a nivel de la tiroides la producción tanto de T3, que es la triiodotironina, y también la T4, que es la tiroxina. Y luego tenemos a las gonadotropas, que estas producen tanto la leuteninizante y la hormona estimulante de los folículos, ¿no? Entonces estas hormonas pues van a actuar a nivel de lo que son las gónadas principalmente. La leuteninizante, para recordar, pues en las mujeres presenta un nivel mucho más elevado, sobre todo al momento de la ovulación, y la hormona estimulante de los folículos pues estimula lo que es la maduración folicular en lo que es en el ovario, y también está estimulando lo que es en el ciclo de la espermatogénesis, ¿no? En el caso de los varones. Bien, y también observamos de color rojo, que son los eritrocitos, son los vasos sanguíneos, ¿no? Que vamos a ver estos vasos sanguíneos de tipo sinusoides, que son abundantes para trasladar toda esta producción de hormonas, que son hormonas de tipo endocrinas, que se transportan a través de la sangre hacia los órganos diana o hacia los órganos que van a estimular pues una mayor producción de otro tipo de hormonas, ¿no? Acá esto ya lo mencioné, lo podemos observar de manera mucho más cercana. Acá la combinación de los dos, y las basófilas, recordar que estas se van a teñir de azul. Este plano va a ser bien basófilo, y las acidófilas pues se van a estar teñiendo de un color rojo oscuro. Y estas son las cromófilas acidófilas. Y por acá tenemos a las cromófobas, que cromófoba, o sea que no va a absorber el colorante de manera igual que los demás, ¿no? Y que recordar que si bien no producen gránulos estas, en el momento de la coloración, pues en un momento también pueden llegar a producir estos gránulos, por ejemplo, como es el caso de las hormonas lactotropas, que producen la lactotropina, ¿no? En cierta etapa de la vida. Bien, esa sería la explicación, doctora, y también quisiera hablar sobre lo que es el aporte. Sí, adelante, Luz. Ya.
Como venimos mencionando casi todos sobre la formación de adenomas a nivel de lo que es esta glándula de la hipófisis, específicamente voy a hablar sobre el adenoma de las células corticotropas. En sí, las células corticotropas, como vengo mencionando, pues son células de tipo basófilas, que son cromófilas, o sea, cromófilas que atraen el colorante, pero de tipo basófilas, que van a teñirse. Se van a teñir de manera bien, por ejemplo, acá en hematoxilina eosina podemos ver que se tiñen bien como color moradito, ¿no? Sin embargo, cuando se da este adenoma, el adenoma en sí, yo había leído que era un crecimiento, una proliferación de estas células corticotropas que iban a formar un tumor. Entonces, acá como podemos ver están un poco más distanciadas. Sin embargo, cuando se forma este adenoma, pues estas células empiezan a proliferar y se empiezan a acumular, ¿no? De manera que están formando este tumor. Entonces, lo que se observa en sí, como observamos acá, son bien cromófilas, sin embargo, acá va perdiendo ese color. Esa pérdida del color, pues lo que se denomina es el cambio hialino basofílico de Cro. Este cambio hialino se refiere que de lo que esta célula era normalmente basófila, con una buena absorción hacia el color, se iba a generar un cambio de tipo homogéneo, pero que se iba a ir decolorando, ¿no? No iba a ser como lo que iba a ser normalmente. Esta decoloración se daba tanto en las células que estaban formando el tumor, pero sin embargo también no solo se daba en estas células, sino también afectaba a lo que viene a ser las células que no eran neoplásicas, o sea, las células que se encontraban alrededor también iban a sufrir este cambio, ¿no? Esta palidez que se presentaba en las células. Entonces, esta formación de este tumor de las células corticotropas, como sabemos, estas células van a producir la hormona estimulante de la corteza adrenal. Entonces, al haber una mayor concentración de células en este tumor, va a haber una mayor producción de esta célula estimulante de la corteza adrenal, y por lo tanto iba a estimular lo que es específicamente la zona fascicular, donde encontramos la producción de glucocorticoides como el cortisol, y esta mayor producción de cortisol iba a producir lo que era el síndrome de Cushing. Y este síndrome de Cushing pues tenía unas características como que lo distinguían, ¿no? Que era la forma, se observaba lo que era en la persona que lo padecía, la cara de luna llena. Se observaba una jiba de búfalo, que era la acumulación de grasa, y también se daba lo que era la acumulación de grasa en el abdomen. Sin embargo, iba a haber una reducción de la masa corporal a nivel de las piernas. Ese sería mi aporte, doctora. Muy bien, Luz María, muchísimas gracias. Muy bien, hija. Y por último, Sebastián. Sí, profesor. A ver, ahorita comparto. Ok. ¿Se puede ver bien mi pantalla, profe? Profesora. ¿No? Sí, hijo, sí, adelante. Sí, ahí, ok. Ya, bueno, en las dos últimas imágenes que me ha tocado, las dos últimas diapositivas, podemos observar primero de una imagen un poquito lejos, la glándula pineal, ¿no? La cual nos muestra por esta parte, por ejemplo, su cápsula, la cual es una extensión de la pía madre, que, bueno, esta se va a invaginar, ¿no? Y en el parénquima se va a encontrar también el tejido conectivo, en este caso, que junto con las invaginaciones de la pía madre, con esas trabéculas, invaginaciones, van a formar estas estructuras aquí, que a veces no están muy bien definidas, pero otras veces sí se pueden apreciar bien, que son los lobulillos en la glándula pineal, ¿no? En esta imagen de abajito, acá también se puede ver mucho mejor estas invaginaciones, la formación de estos lobulillos, ¿no? Y bueno, dentro de lo que viene a ser el parénquima, justamente de la glándula pineal, vamos a encontrar principalmente los pinealocitos, que conforman alrededor del 95% de la glándula pineal, ¿no? Y además un 5% de lo que son células gliales, ¿no? Específicamente astrocitos en la mayoría de casos, ¿no?
¿Qué más? En esta imagen también podemos apreciar aquí, por ejemplo, esos son capilares fenestrados, ¿no? Así también, así como también estas estructuras de aquí, que es una vena, en el caso el de la izquierda, por la luz un poco más tortuosa, y una imagen, y una arteria, ¿no? Una vena acompañada de una arteria. Bien, entonces los pinealocitos, se me estaba pasando de comentar, son los que se van a encargar pues de la secreción de melatonina, ¿no? La cual va a estar relacionada con lo que es el ciclo circadiano, y conforme va pasando el transcurrir de las horas, aumenta su producción. ¿Cómo es eso? O sea, la producción, la síntesis, la liberación de melatonina aumenta con la oscuridad y disminuye con la luz. Y asimismo, en la otra diapositiva, en la otra imagen, se puede apreciar el parénquima también de la glándula pineal, pero con la diferencia de que aquí se aprecia muchísimo mejor esta estructura de aquí, que vendría a ser la arenilla cerebral, ¿no? O el acérbulo cerebral, lo que son acumulaciones, son precipitaciones de fosfato con calcio que se van a ir acumulando conforme pasan los años, ¿no? Asimismo también podemos observar aquí a los pinealocitos, que no se tiñen muy bien, son basófilos, pero no se tiñen muy bien, tienen un núcleo un poquito denso, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de las células neurogliales, por ejemplo, de los astrocitos, que son mucho más basófilos, muchos más pigmentados, y su nucleolo está muchísimo más pigmentado, ¿no? Estas celulitas de aquí que vemos alargadas, un poco de aspecto un tanto fusiforme, vendrían a ser lo que son los fibroblastos, ¿no? Que vendrían a estar constituyendo parte del tejido conectivo que se encuentra formando el parénquima, ¿no? Dándole estructura a la glándula pineal. Bien, eso es en cuanto a las imágenes que me tocó. Pero justamente me puse a buscar un poquito algunas imágenes más sobre la formación de esta arenilla cerebral y cómo se iba intensificando con el pasar de los años, ¿no? Por ejemplo, en estas imágenes, por ejemplo, en la imagen de la derecha, de esta de acá, vemos que pertenece sí, a una persona, de repente un joven, un adolescente, una persona de 20, 30 años, ¿no? Con poca o escasa cantidad de arenilla cerebral. Sebastián, se te ¿Escuchas? fue el internet, creo. A ver, un ratito, estoy apagando tu video, hijo. Estoy dándole. Ya, a ver. Ya, ¿Ahora sí? ¿me escucha mejor? Sí, ahora sí. Ya, ¿en dónde me quedé, profesora? ¿O dónde se me cortó, más o menos? Solamente lo último. Estaba mostrando que aquí encontraste otras imágenes de y ahí quedó. Ah, ya, sí. Bueno, las imágenes son de la formación de estas arenillas cerebrales, ¿no? Y en esta imagen de la derecha, como decía, posiblemente sea una persona, un adolescente, una persona joven, que no tiene tanta formación de esta arenilla, ¿no? Pero en la imagen del centro, como podemos ver, es como si se hubiese caído la tinta encima de la muestra, ¿no? La formación de la arenilla es muchísimo más grande. Aquí podríamos decir que ya pertenece a una persona de edad un poco más avanzada, ¿no? La función exactamente de esta arenilla no la he podido encontrar, es más, creo que no se ha discernido todavía en la actualidad, pero lo que sí se sabe es que conforme va aumentando, va aumentando los años, se va haciendo mucho más notorio, ¿no? Y en esta imagen, que es poquito más macroscópica, también se ve, ¿no? Justamente la formación de estas arenillas cerebrales. Ajá, correcto. Sebas, un Sí, favor. profesora. Al inicio de tu exposición mostraste una imagen en donde se veía una estructura lobulillada. ¿Podrías retroceder, por favor, la primera imagen que mostraste? ¿Esta? ¿Esta, profesora? Ya, sí, creo que sí, esa habías mostrado, ¿no? Sí. ¿Podrías acercarte un poco más? Ya.
Ya, ¿estás seguro que es glándula pineal? Porque en la glándula pineal no observamos lobulillos como tal. Hay una estructura de tabiques, ¿verdad? Producido por la Claro. membrana, la Ujú. cápsula, su pequeña cápsula que tiene, que es como una extensión de la vía madre, ¿verdad? Ujú. No son lobulillos, como lo mencioné, no son lobulillos muy notorios, pero sí he visto que en los libros pues mencionan que las invaginaciones, las trabéculas que forman la pía madre, esa capa externa, esa cápsula, son las que van a dar el aspecto de como si tuvieras la formación de esos lobulillos, ¿no? Que si los Ah, sacas, ya entendido. Es como que se ve el aspecto, definido. Ajá. ya, pero no son propiamente lobulillos como tal. Ah, no, claro, eso no. O sea, da el aspecto de ser un lobulillo. Ah, ya, ya. O sea, ahí más o menos se ve la forma, ¿no? Como si estuvieran cerrando. Ya, entendido. Ya, ahora sí. Muy bien, Sebastián. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, jóvenes, espero que ya todos hayan estado atentos. No sé si está con nosotros la profesora Daniela. Ha estado por ahí con un problema de electricidad. A los estudiantes del grupo de la profesora Daniela, por favor, me indican. Sí, sí, se les llegó a evaluar. Sí, profesora, terminó todo con todos nosotros. Ah, ya, ok, ok, genial, genial. Listo, ya, entonces todo bien respecto a ello. Doctor Rosales, ¿le parece si es que termino de hacer la exposición del tema? ¿Le parece? Bien, no hay problema, pero creo que sus alumnos han abarcado bastante. Ajá. En realidad, claro, en realidad ellos sí, justamente les sabía la evaluación que ellos han ido desarrollando, ¿no? Es mostrando también Claro. sus aportes, todo. Y sí, prácticamente, ¿no? Ya hemos visto el desarrollo casi de toda la clase. Vamos a hacer un recordaris en todo caso, doctor, ¿qué le parece? Y a ver si los chicos tienen alguna duda. Incluso lo han hecho con ejemplos de alteraciones, patologías específicas. Sí, con histopatología y todo. Ajá. Muy bien, chicos, mis felicitaciones al desempeño del grupo. Estoy segura que también los otros grupos están dando todo su esfuerzo, su dedicación, ¿sí? Al curso y al estudio de cada semana, ¿no? Sí, bastante. Muy bien, chicos. Qué bueno, Do, qué bueno. Muy bien, entonces, para poder también culminar a tiempo, como esperamos que todos hayan estado atentos, chicos, todos a esta exposición. Sí, y muy bien. Vamos entonces a redondear las últimas ideas. Recuerden que el día de hoy hemos visto entonces a la glándula hipófisis y la glándula pineal, ¿verdad? Aparte del hipotálamo, lo hemos visto en la teoría. Recuerden cumplir con los objetivos del día de hoy, que van de la mano justamente con las preguntas que van a venir en el examen, ¿no? Describir las neuronas hipotalámicas, analizar la importancia de las células cromófilas, describir las células cromófobas, la importancia de cuerpos de Herring y explicar la importancia de las células y estructuras de la glándula pineal. Como sabemos, y lo hemos visto también en la teoría, y aquí sus compañeros muy bien lo han explicado, que la hipófisis o pituitaria o glándula maestra es una glándula endocrina situada en la base del cráneo alojada en la silla tórica del esfenoides, no en esa concavidad. Está conectada con el hipotálamo por el tallo hipofisiario o también conocido como infundíbulo, ¿no? Recuerden que va en conjunto. Hipotálamo, hipófisis, nos van a formar este importantísimo eje hipotálamo-hipofisiario que va a ser prácticamente el nexo de conexión, ¿no? A lo que se conoce como, entre comillas, el sistema neuroendocrino. ¿Sí? Se van a complementar para respuesta e interacción hacia los estímulos de la periferia, ¿no? En respuesta a. Muy bien, recuerden que el sistema nervioso regula el sistema endocrino y el endocrino modula la actividad del sistema nervioso central. Ustedes ya en fisiología seguramente han visto en esta semana o van a ver, ¿no? Varios de estos feedbacks que hay muy interesantes. Entonces, recuerden que la hipófisis
encontramos la adenohipófisis, encontramos la neurohipófisis, ¿sí? Encontramos, como parte de la adenohipófisis en el ser humano está la pars intermedia, ¿no? Con los quistes de Rathke. Muy bien, las hormonas que produce la adenohipófisis, mientras que en la neurohipófisis solo se almacena. No olvidemos. Muy bien, entonces ustedes ya han visto las células que encontramos tanto en estas glándulas, ¿sí? En hipotálamo, hipófisis, adenohipófisis, neuro y la glándula pineal. Muy bien. Por aquí entonces, ¿se acuerdan de esta imagen? Sí, la vimos también en la teoría. Vemos la adenohipófisis por aquí, la neurohipófisis, perdón, voy a cambiar de color porque creo que no se ve muy bien, creo que en color negro se vería mejor. Sí, la pars distalis, pars nervosa o pars nerviosa, ¿verdad? Como adenohipófisis, neurohipófisis. La zona de la pars tuberalis, por aquí se ve una pequeña porción, la porción del tallo neural, zona infundibular, con conexión hacia el hipotálamo, ¿no? Y por aquí el quiasma óptico, que como bien habíamos mencionado, ¿no? La relación de cercanía, cualquier problema también nos va a generar por ahí problemas con efectos secundarios en motilidad, visión y demás. Como bien habían mencionado uno de los casos, ¿no? De sus compañeros que habían expuesto. Y por aquí se puede visualizar, ¿no? La zona de la silla turca del esfenoides. También fue descrita con histológico de la hipófisis, zona de adenohipófisis y neurohipófisis, ¿no? La coloración por hematoxilina eosina nos evidencia una diferencia histológica en composición muy notoria, sobre todo a nivel de celularidad. Y por aquí estamos visualizando, ¿por qué se ve más claro? Recordemos el tipo de células, sí, las neuronas, los axones de las neuronas, los cuerpos de Herring. Bueno, aquí por el aumento no se puede visualizar muy bien, ¿no? En esta otra imagen, como también ha sido descrita, se puede visualizar que es por una tricrómica. A diferencia de esta imagen anterior, por hematoxilina eosina, ¿no? Por aquí estamos visualizando por una tricrómica. Característica, podemos identificar tejido conectivo teñido con la coloración de azul, ¿verdad? Con color azul. Podemos visualizar de igual manera zona de neuro y zona de adenohipófisis y se puede visualizar la distribución de los plexos para el proceso de la difusión hormonal. Por aquí visualizamos de igual manera otro corte, me parece que es de forma sagital, del lóbulo anterior, miren el lóbulo posterior, intermedio, por aquí un gran quiste de Rathke. Sí, por aquí vamos a verlo un poquito más de cerca, miren la zona del parénquima, la zona capsular, tejido conectivo denso irregular, es una capa delgada de tejido conectivo. Por aquí, nuevamente, miren, la zona capsular, ahora sí por una coloración de hematoxilina eosina. Las células que están viendo aquí, jóvenes, son obviamente fibroblastos, fibrocitos, formando parte del tejido conectivo. Por aquí las células y abundantes, miren todas estas zonas que se ven por aquí, son vasos sanguíneos, no se olviden, son vasos sanguíneos. Sí, abundante vascularización, obviamente, es una glándula endocrina. Los productos de esta glándula van hacia la sangre, ¿no? Tal como también se puede visualizar, miren, en esta imagen ya a mayor aumento, ¿no? Vemos por aquí los cúmulos de células glandulares. Recuerden que la organización lo brinda también el tejido conectivo, fibras reticulares prácticamente, ¿no? Que forman como una especie de soporte interno. Podemos visualizar por aquí células acidófilas, podemos visualizar células basófilas, podemos visualizar cromófogas. ¿Sí? Por aquí, recuerden que hemos visto en la teoría a las mamotropas, gonadotropas, ¿verdad? Pero aquí no se puede exactamente cuál es cuál, solo a nivel de coloración. De igual manera vemos por aquí en una tricrómica, vamos a cambiar nuevamente el color. En una tricrómica nosotros vamos a poder observar
miren, las acidófilas de color rojo, las basófilas de color azulito, ¿sí? Y la cromófoba, obviamente, de un color celeste bien tenue. ¿Sí? Recuerden que la teoría nos indica de que lo más probable es que las cromófobas, las que no se tiñen, es porque ya han degranulado, porque son los gránulos los que generan la tinción a nivel del citoplasma, ¿no? Y por eso es que el citoplasma se puede ver de color rojizo o de color azul. Por aquí de igual manera, miren, este vaso sanguíneo se delata obviamente por la gran cantidad de glóbulos rojos que encontramos. Las células cromófobas, miren por aquí, las células basófilas, sí, y por aquí, no puedo ver ninguna, me parece que hay una acidófila que ha degranulado, pero en menor proporción, ¿verdad? En menor cantidad. Por aquí estamos visualizando ya por inmunohistoquímica. Esto también permitió, gracias a la inmunohistoquímica, se permitió conocer el contenido específico de los grupos celulares que encontramos en esta glándula. Por ejemplo, aquí hay una reacción a la inmunoperoxidasa por las células que producen, ¿no?, prolactina, mientras que las que no producen prolactina no reaccionan a este proceso de inmunoprecipitación, ¿verdad? Es una inmunoafinidad que solamente se va a unir a las células productoras de ciertas moléculas con características químicas específicas que permiten una unión específica. Eso es lo bueno de la inmunohistoquímica. Y algunos de ustedes también han expuesto, han compartido sus aportes, ¿no?, para la clase del día de hoy. También ya histopatología. Muy bien, chicos. La pars nervosa o pars nerviosa o la neurohipófisis, recuerden que aquí es donde vamos a encontrar los conocidos pituicitos y podemos visualizar gran cantidad de axones amielínicos de las neuronas de tipo. Visualizamos por aquí vasos sanguíneos, una gran cantidad de vasos sanguíneos, ¿no? Eso es evidente debido, obviamente, a la gran cantidad de vascularización que posee la glándula. Aquí visualizamos, miren, muy pequeñito un cuerpo de Herring. Sí, es el único que logro visualizar con esta coloración. No puedo ver otro por ahí, pero me parece que por acá podría haber otro. Sí, pero son los únicos que se logran visualizar en esta imagen, ¿no? Ahora sí, un poquito más de cerca y aquí se ve mucho mejor, miren. Recuerden que los cuerpos de Herring se encargan del almacenamiento de las neuronas producidas por el hipotálamo, tanto la vasopresina como la oxitocina. Estas se van a ir almacenando en dilataciones axónicas, ¿no? Por aquí vemos la glándula pineal. Jóvenes, miren la cápsula, una cápsula muy particular, pues está generada por la extensión de la vía madre. Vemos la arenilla cerebral o cérvulo cerebral, ¿sí?, la cual sabemos que aumenta con el tiempo, ¿no? Vemos la disposición interna de la glándula pineal. Podemos visualizar por aquí astrocitos, pinealocitos. Recuerden que los pinealocitos se observan con núcleos grandes, basófilos, mientras que los astrocitos son de núcleo más ovalado, pequeño, compacto y basófilo, ¿sí? Aquí también esta imagen, miren, se puede visualizar los cerebrales, vaso sanguíneo, ¿no? Los pinealocitos, ahí están, miren, núcleo grande, usualmente un núcleo vesiculoso, ¿no? Y los astrocitos en núcleo más pequeño y compacto. Por aquí, estas ya son las imágenes que ustedes muy bien han descrito, jóvenes. Gran cantidad de vascularización en esta imagen. Células basófilas, principalmente en la población en este corte histológico. Aquí se ve mucho mejor, más de cerca, miren. Células tanto basófilas como acidófilas. Y por ahí una que otra cromófila, me parece que sí. Más o menos, miren, por aquí hay una que está degranulando, ¿no? No se ve tan basófila como las otras. Por aquí neurohipófisis, ¿verdad? Neurohipófisis, solo que no se logra identificar un cuerpo de Herring.
Aquí sí, miren, aquí sí se visualiza cuerpo de Herring por esta tricrómica. Sí, por aquí ya lo que corresponde a la glándula pineal, ¿no? Como ya lo había expuesto también Sebastián, y la arenilla cerebral, ¿no? Pituicitos, ahí podemos visualizar los pinealocitos, perdón. Sí, con sus núcleos, miren, grandes, acá está, acá se ve mucho mejor. Sí. Muy bien, jóvenes, entonces el día de hoy hemos podido identificar, ¿no? Las células cromófilas que hay en la adenohipófisis. ¿Quiénes son las cromófilas? ¿Qué producen las cromófilas? Uy, ¿dónde están? ¿Se Las fueron? hormonas. ¿Qué hormonas producen las células cromófilas? ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? La hormona de crecimiento, la prolactina, Ajá. estimulante de la tiroides. Muy bien, son 6 en total, ¿verdad? No se vayan a olvidar. La adenocorticotrópica, luteinizante, folículo estimulante, la prolactina, la estimulante de tiroides y la hormona del crecimiento, ¿sí? Y las cromófobas sabemos que teóricamente es cuando ya han degranulado y liberado su contenido, ¿verdad? Hemos aprendido entonces el día de hoy un poco más sobre el eje hipotálamo hipofisiario, ¿no? Y la importancia de los cuerpos de Herring es por el almacenamiento a nivel de la neurohipófisis. Gracias a este almacenamiento se puede a nivel de neurohipófisis almacenar la vasopresina y oxitocina, ¿no? En estas dilataciones axónicas. Muy bien, muy bien. Recuerden, por favor, practicar en casa. No se olviden revisar su bibliografía. Y eso sería todo por el día de hoy, chicos. Estamos en semana 9. La siguiente semana, semana 10, también tenemos evaluación, clase, evaluación. Y en la semana 11, no se olviden, por favor, su exposición. Vayan preparándolo. ¿Sí? Doctor Rosales, ¿algún Sí, doctora. comentario, algo que añadir? No, doctora, conforme. Gracias, más bien. Ya, doc, no, de nada. Ya usted mismo está en el segundo grupo. No sé si la doctora Daniela vaya a poder conectarse. Ok, Esperemos que sí. sí, ajá. Ya, Ya, doctora, doctor. de acuerdo. Listo. Bien, con el siguiente grupo. Entonces. Muchas gracias, doctor. Chicos, Gracias. ¿alguna duda, consulta, curiosidad, problema existencial hasta aquí? ¿O no? Todo claro. Ok, nadie dice nada. Sí, ya, dedito arriba, dice Shair. Ya, parece que sí, todo claro. Sí, sí, sí. Sí, todo claro ya, muy bien. Sí, sus notas la siguiente semana las vamos revisando. No se preocupen. Listo, chicos. Muy buenas tardes, doctor Rosales. Nos vemos en el siguiente grupo. Hasta Bien, la siguiente doctora, nos semana, vemos. jóvenes. Ok, Hasta luego, gracias. profesora. Muchas Hasta gracias. luego.